Hola, hola criaturitas bonitas, me presento, mi nombre es Elizabeth, por si no me conoces, estaré tratando de subir contenido variado a este canal, principalmente como pues historias, temas en específico, lo que es la depresión, la ansiedad, cosillas por las que yo he pasado, cómo lo he pasado, cómo lo he vivido, todo lo que esté tratando de subir aquí siempre va a ser desde el lado de mi experiencia, desde lo que yo he vivido. También trataré de estar subiendo videitos variados, no siempre de lo mismo. Bueno, así que comenzando con este videito que es ansiedad, una breve historia. Eh, yo la primera vez que sufrí ataque de ansiedad, que yo no sabía que era un ataque de ansiedad, ya hasta después de tiempo leyendo, conociendo sobre el tema, supe que ese momento, en ese periodo, yo tuve un ataque de ansiedad. Mi ataque de ansiedad o ataque de pánico lo tuve cuando tenía 14 años, alrededor de esos 14, 15, y estaba en segundo, tercero de secundaria. En ese pequeño momento, cuando yo tuve ese ataque, fue porque falleció un abuelo de parte de con mi mamá, mi abuelo materno falleció, llegó la noticia. Para mí fue algo muy impactante, ya que yo a mi abuelito lo quería demasiado. Para mí es y sigue siendo una gran persona, aunque ya no esté presente. Pero sí fue muy complicado el haberlo perdido, porque cuando regresábamos de haberlo enterrado, empezaron a haber muchas discusiones en la familia. Ahorita es entendible, ahora sí lo entiendo por todo lo que estaban pasando, pero a mí en el momento era cómo es posible que estén peleándose cuando alguien cercano a ustedes se acaba de fallecer. Pero claro, o sea, era una adolescente que no sabía bien cómo iban las cosas, simplemente para mí era algo que no podía creer porque se estaban peleando. Y ahorita ciertas cosas las logro entender y comprender, pero en ese momento pues ni por la cabeza se te pasa algo. Y cuando regresamos en ese momento, cuando regresamos ya para nuestra casa, igualmente las discusiones seguían. Y para mí sí fue algo, pues sí les comento, algo complicado, pero yo no podía creerlo, la verdad. Yo me acuerdo que empecé a llorar y, y me tiré al piso, estaba llorando y, y me acuerdo en ese pequeño momento que mi hermana se acerca para quererme levantar, pero yo no quería, yo no podía, o sea, ese contacto que ella me daba, yo no podía soportarlo. Entonces fue como el hecho de alejarla, porque yo no podía, como les comento, ese contacto para mí era tan difícil de sentirlo que pues que preferí quedarme en el suelo. O sea, obviamente quería levantarme, obviamente quería parar con todo lo que yo estaba sintiendo, con todo lo que estaba pensando, pero no podía. Decidí quedarme en el suelo llorando, incluso de lo que recuerdo, o sea, estaba hasta con el cabello jalándomelo porque no podía con todo lo que estaba pasando. Lo más gracioso en ese momento fue que mis papás pararon la discusión y fue como de, bueno, nos paramos, ¿qué quieres cenar? Hay esto, lo otro, aquello. Y, y ya continuaron todo como si nada, normal, no pasó nada. Pero yo seguía en el suelo. Yo seguía en el suelo llorando, tratándome de calmar. Y hasta que lo logré. Pero no fue como que alguien llegara a tratarme de calmar, simplemente mi hermana trató de ayudarme, pero como les comento, o sea, ese contacto no podía. Entonces me fue muy difícil recibir el apoyo de mi familia, de mi hermana, y de alguna u otra forma me calmé. Ya después,
pasando todo pues ese proceso, porque en ningún momento fui a terapia, en ningún momento lo traté con un profesionista, este duelo. Fue muy complicado, fue muy difícil porque se venían mis 15 años, yo no quería 15 años, opté por la opción de querer 15 años por el hecho de que mi abuelo quería verme con el gran vestido y el super peinado, porque yo era su princesa. Entonces, por esa opción yo opté tener la fiesta de 15 años, más que nada. Entonces sí fue un proceso complicado. Pasando ese periodo entro a lo que es a la preparatoria y pues yo ya venía también con problemas de autoestima, que no me quería físicamente, no me gustaba lo que yo veía en el espejo. Empezó un periodo de rebeldía también de mi parte con mis papás, pero ya venían problemas de autoestima. Y en ese momento, por la ansiedad, seguía, o sea, yo no pensaba que tuviera algo malo, simplemente como que actué, me acostumbré a esa forma de pensar, a esa forma de vivir que lo hice cotidiano. Y fue así toda la prepa, en la que había momentos en los que tenía crisis fuertes de que me agarraba pensando una cosa y otra y qué voy a hacer y qué va a pasar, con situaciones muy, muy, muy simples, o sea, no era como que la situación tan enorme de decir, por eso te estresas, no, o sea, cosas tan, tan, tan simples para mí era muy complicado. Había momentos en los que empecé a tener problemas sociales. Yo pensaba así, simplemente si yo veía por allá un grupito de personas hablando, yo creía que hablaban de mí, yo pensaba que hablaban de mí, que me criticaban. Y sumándole todavía a esto, que eran los problemas de autoestima, pues no, o sea, yo en la prepa, para los que me conocen y son cercanos a mí, dicen, ay, esa Eli divertida para allá, para acá, sí, pero porque era esa misma ansiedad que me hacía moverme, la que no estaba a gusto en un lugar y se movía, la que estaba platicando con un fulano y ya era como de ya me harté, ya me cansé, ya me voy, o ya estoy pensando otra cosa, o sea, yo era más movida en esa etapa, pero la ansiedad seguía. Llegué a tener relaciones de pareja en las cuales vuelvo e insisto, por esta parte de la autoestima que yo tenía y sumándole lo que era la ansiedad, o sea, era horrible en esas relaciones porque una, no me aceptaba, o sea, no me quería, yo pensaba que yo no era suficiente y también mis elecciones de pareja pues no eran las mejores, entonces con cualquier cosita que a mí me hiciera sentir mal, que no era para mí, uff, o sea, era de hacer un show, un drama o con cualquier preguntita que me hicieran de, oye, ¿qué pasaría si? Y ahí era para agarrarme, inventarme historias, historias, historias. También llegué a pasar una situación algo fuerte. eh, Tal vez más adelante se los cuente, pero sí llegué a pasar una situación algo muy, muy, muy fuerte con alguna de mis exparejas, que también eso hizo que me reprimiera más, que fuera más desconfianza de mi parte hacia todos los demás, pero sí fue algo complicado, fue algo difícil, pero así fue toda la parte de mi prepa. Sí fue la mejor, podría decirlo, en esa parte, en esa época. Viví muchas cosas de las cuales no me arrepiento, la verdad la viví muy, muy, muy bien. Pero yo ya tenía esas partes de ansiedad, esa autoestima, esa ansiedad, o sea, que no me dejaba estar bien conmigo misma. Entonces, pasando ya a lo que es la universidad,
yo decido estudiar psicología. Estudio la carrera de licenciatura en psicología y pues ahí es cuando ya entro a la universidad, es otra etapa. La universidad, que les comento que decido estudiar la carrera de psicología. Y para mí es muy complicado, esto se me hizo muy difícil ir entendiendo todo este material nuevo, el saber cómo funciona la mente y todo. Y en cuestión de amistades, o sea, yo era una solitaria. Yo no podía estar con grupitos de amigos ni nada. En ese momento, en esa parte de mi vida, yo me volví muy solitaria. Porque en primera, cuando entro a la universidad, entro en la tarde y ya habían iniciado clases, entonces, pues como todos ya se conocían, pero yo era la nueva, entonces yo, pues no me juntaba con nadie. Hasta eso llegué a tener un salón tan bonito que ellos intentaban que yo me acoplara con ellos, con todos, pero era yo la que no quería. No quería volver a estar con las personas y estar pensando que me criticaban, que hacía las cosas mal y así, porque ese fue el problema, siempre ha sido como el clic de toda mi ansiedad, el no hacer las cosas bien. Porque porque esto viene desde mi familia, desde que yo era niña, siempre fue como de, ay, Eli la perfeccionista, Eli siempre tiene sus cosas muy organizadas, todo bien bonito. O sea, yo era la etiqueta de la perfección y cuando empiezo a romper esa etiqueta, empiezan a brotar más mis ansiedades. Entonces para mí llegó a ser complicado la universidad. Cuando llega a ser complicado aún más es cuando decido cambiarme ya de turno en el siguiente semestre. Nuevamente llego a entrar como la nueva, no hay nadie en que yo conozca, vuelvo a estar siendo solitaria y poco a poco empiezo a tener amistades. Sí se pueden decir amistades, o conocidos o con quien pasar el tiempo en la universidad. Pero para mí también llegó a ser complicado porque ya llevaba este tiempo yo de solitaria y... Ay, perdón, mi bebé. ¿Qué pasó, bebé? Está dormido, creo que está soñando porque ladra. Entonces paso a este nuevo turno. Me es complicado porque pues ya ellos ya llevaban un semestre conociéndose y yo llegué como la nueva. Y ese grupo no era como de, ay, vente a cotorrear, vente para acá. No, o sea, ellos estaban en su rollo y pues yo también en el mío. Era más complicado hacer los trabajos en equipo. Y poco a poco, como les comento, fui conociendo gente, me empecé a tener grupito con quien juntar, con quien hablar. Y poco a poco fue muy complicado, se fue elevando más mi ansiedad porque para mí era tan complicado de estar solitaria todo este tiempo, al de repente ya tengo un grupo de amigos y es de quiero salir pero vienen conmigo, o es de no quiero salir pero tengo que estar con ellos porque es el grupo de amigos con el que se supone que tengo que estar. Y era muy complicada la relación porque a mí mi ansiedad mi ansiedad es tanto, es ansiedad generalizada, la verdad, o sea, no es ansiedad social, es ansiedad generalizada, para todo me cuesta, para todo me llega a bloquear demasiado esto, pero ya pasando los semestres, pasando más contenidos, les comento, y regresando un poquito en la prepa, yo llegué a tener una situación con una pareja la cual me marcó mucho, que cuando en la universidad en un momento me volvió a suceder, fue tan complicado esa parte porque me llegué a sentir vulnerable, llegué a sentirme que todo me podía pasar. Entonces
la ansiedad fue más fuerte. Sentía que todos los ojos estaban sobre de mí. Y fue difícil. Empecé, esa vez tuve una crisis enorme, horrible. Que, bueno, o sea, mis compañeros no sabían cómo apoyarme. Solo una maestra, que es a la que yo agradezco mucho, que en ese momento me pudo auxiliar, me recomendó que necesitaba ir a terapia, que necesitaba trabajar todo lo que tenía, y ahí fue cuando yo empecé a ir a mis procesos terapéuticos, que era la historia de que empecé con mi proceso terapéutico. Para mí fue complicado porque, como les comento, tenía que aprender lo que, no aprender, conocer cómo fue mi historia para saber a todo lo que había llegado hoy en día. Me fue difícil aceptar por lo que pasé, por cómo funcionaba la relación familiar, por cómo empecé yo a actuar. No fue directamente trabajar la ansiedad, sino más que nada, como les comento, como esta historia de lo que es el antes para conocer lo que era el hoy. Y poco a poco me fue ayudando. Ya llegando ya a los últimos semestres, yo es cuando decido alejarme de mis compañeros, de mi grupo con el que siempre estaba, porque no me sentía cómoda, simplemente. En vez de sentir que realmente tenía algún apoyo o algo, no, decidí alejarme, decidí aislarme. Sí hacer trabajos en equipo, pero yo creo que fue lo difícil porque pues muchos compañeros no sabían por lo que yo estaba pasando, que también ellos mismos decidieron alejarme, pero pues al final de cuentas fue una decisión que yo tomé, que me fui alejando. Solo a uno de ellos les llegué a comentar por todo lo que estaba pasando, y él, muy amable y todo, me dijo: no, yo lo entiendo, dice, cualquier cosa sabes que yo estoy aquí. Ellas no lo van a entender y pues tú sabes cómo son, pero yo entiendo, sin problema, no te preocupes. Eso hizo sentirme un poco más relajada, y continué lo que faltaba de mi universidad. Incluso les comento, sí fue difícil porque, como, o sea, esta ansiedad de que hacían sus grupitos y todo, y yo aparte, y yo sentía, yo creía que hablaban de mí, que me señalaban, que por qué no se acerca, porque esto, y para mí también era como este conflicto de decir, bueno, y si yo no me acerco, ¿por qué no se acercan? Pero también lo entendí después, de que pues yo era la misma que los rechazaba. Fue difícil, fue complicado, pero más complicado fue cuando llegué a tener una relación de pareja en ese entonces, que duró casi 4 años. No fue la mejor elección de pareja que pude haber hecho, porque en vez de ayudarme con mi ansiedad, fue el detonante para todo, porque también incluso él mismo me llegó a alejar de ciertas amistades que tenía de años. Me llegó a hacerme sentir que yo no valía. O sea, vuelvo a lo mismo. Si yo ya tenía este tiempo con problemas de autoestima, ahora sumándole a esta pareja que no me apoyaba en esas partes, que incluso era hacerme sentir peor, pues fue complicado. La ansiedad era más fuerte, los pensamientos de es que pues no soy lo suficiente, es que no valgo, es que para qué estoy aquí. Y así fue la relación realmente. O sea, esos 4 años no puedo decir que fueron completamente los peores, porque conocí gente muy bonita,
Por un momento creí sentirme encajada en algún lugar porque su familia realmente muy amable me acogió, me recibía. Empecé a sentir, pues no a sentir, más bien a descubrir esta forma de amor que se podía expresar, porque yo no lo expresaba. Entonces, de lo bueno, pues sí, o sea, de lo malo a lo bueno, pues conseguí buenas amistades. Pero sí fue complicado la relación como tal, que me llegó a destruir, me llegó a sentirme inútil, me llegó a sentirme que no valía. Llegué al punto en el que hasta yo creía que la caca tenía más valor que yo. Sí, les comento que fue complicada esa relación porque salgo de la universidad, como les comento, yo me aislé, tanto el acto de graduación como la fiesta, me la pasé pues prácticamente sola. Y más aparte yo creo que se sumó por esta relación en la que me aisló también de amistades, de todo, que fue complicado. Yo llegaba incluso a lastimarme cuando tenía mis ataques de ansiedad. Yo me llegaba a lastimar, llegaba a arañarme, llegaba a jalarme el cabello. Los pensamientos era de por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, por qué dijiste eso, es que no vales, es que mírate, o sea, mírate en el espejo, no vales nada. O sea, eso eran mis pensamientos hasta el momento en el que pisé fondo, muy, muy fondo. Y, y yo les cuento esto para aquellos conocidos, para aquellos que me llegaron a conocer, sepan más o menos por todo lo que pasé. Y para ustedes que no me conocen, que a lo mejor se puedan llegar a entender pues sí, entender con mi historia. Y yo, más que nada, quiero llegar a lograr una red de apoyo para todos. Porque es muy difícil pasar por todo esto y no tener a nadie. Entonces, principalmente mi objetivo es que si tú estás pasando por estas situaciones, créeme que no estás sola, no estás solo. Quiero llegar a crear una red de apoyo para todas esas personas que creen que están solos, pero no lo están. A lo mejor no me conocen, pero con la historia empatizan y a lo mejor pues llegar a ayudarlos a que no se sientan solos y poderlos acompañar a que puedan llegar a tener una red de apoyo, a que puedan o poder orientarlos a tomar psicoterapia con profesionistas, con quienes saben de todo esto, que puedan ayudarlos. Porque cuando yo caí en el hoyo, en lo más profundo de todo, empezaron mis depresiones. La ansiedad me orilló a la depresión. Porque era tan difícil controlarlo, era tan difícil vivir con esto, que yo decía que para qué estar así, para qué seguir así. Empezaron mis pensamientos depresivos. Empecé nuevamente a terapia. Conocí a una terapeuta, chulada de terapeuta, porque la primera vez que fui con ella no duré el proceso que se supone que debe de durar para ver mejoría, porque duré aproximadamente 3 meses más o menos, y con esos 3 meses me ayudó bastante para aumentar mi autoestima que no tenía. Entonces, al momento de acudir con esa terapeuta, explicarle toda mi situación, me ayudó a tomar decisiones de las cuales yo no hubiera sido capaz en ese momento de tomarlas. Me alejo de la relación que tenía en ese entonces, que duró los 4 años que les comento. ¿Que fue difícil separarme? Sí. ¿Que fue la mejor decisión? Claro. Porque yo estaba ya en el fondo.
A lo mejor ya me había ayudado con mi autoestima, pero esa confianza de saber que podía hacer las cosas no la tenía. Fue un proceso muy difícil, muy complicado, porque al momento de alejarme de esa pareja, yo sentí que había perdido todo. Había perdido mi esencia, había perdido mis amistades, había perdido, pues sí, todo. Entonces, estando en ese proceso de sanar, de conocerme, de saber que puedo, económicamente ya no pude continuar con mi terapia, por eso mismo decidí dejar la terapia, pero en cuestión de mi autoestima me ayudó bastante en ese momento. Continué con mi vida, continué buscando trabajo, caí en un lugar también hermoso porque mi jefa me apoyó bastante en ese proceso. Y aunque yo todavía no trabajaba mi ansiedad, había ocasiones en las que era posible controlarlas, pero llegó un momento en el que nuevamente no pude controlar nada. Porque yo a veces iba en el camión y empezaba a sentir que me sofocaba, que me faltaba el aire, que con cualquier mínimo comentario de alguna persona que ni siquiera conocía era de hacerme sentir mal, hacerme sentir que no valía, que porque estaba haciendo estas cosas. Y no sé si les llegó a pasar o les pase o algo, de que van en esa situación y yo en el camión a veces así me faltaba media hora para llegar a mi casa, decidida a bajarme y caminar porque para mí era imposible seguir en el transporte por esta parte en la que me hacía falta el aire. Me hacía sentirme pequeña, sentía todo tan apretado que necesitaba salirme y estirar las piernas y pensar en otra cosa. Entonces, eh, así fue bastante tiempo. Decido salir, bueno, no salir, más bien decido volver a retomar mi terapia. Decido volverme a sentir bien porque nuevamente empezaban estos ataques de depresión, por si se pueden llamar ataques, porque eran momentos en los que me bajoneaba por completo y no quería ni levantarme. Me levantaba porque tenía, pero no porque quisiera. Y fue complicado y fue difícil. Pero con este proceso yo actualmente ya llevo casi 6, 7 meses ya en proceso terapéutico. En el momento que yo decido nuevamente retomar mi terapia, mi terapeuta con la que llegué, que me subió la autoestima así, no la dejo para nada. Y si necesito volver a terapia, la tomo con ella. Si no es con alguien más, no, porque yo con ella vi demasiados resultados que anteriormente con otros terapeutas nunca lo había visto. Cuando decido ir con ella, empiezo a comentarle por los ataques de ansiedad, por estos pensamientos, pues sí, me dice y me recomienda que tome también tratamiento psiquiátrico. Y en el momento fue como de ¿cómo? ¿Tratamiento psiquiátrico yo? Y ella sí fue como de, bueno, o sea, es que también es una opción, o sea, aquí vamos a tratar de ayudarte en este proceso. Obviamente el medicamento no va a hacer toda la función por completo, te va a ayudar a regular químicos en tu cerebro que a lo mejor te hacen falta. Y acá en terapia vamos a solucionar las demás cosas que el medicamento no hace milagros, ¿verdad? Entonces vuelvo a terapia, empiezo mi proceso psiquiátrico y empiezo mi proceso terapéutico. Yo obviamente todavía estaba con esta parte de la depresión y fue complicado el tener las ganas de vivir,
fue muy complicado, fue muy difícil el, el volver a aceptar que no era mi culpa y que no es mi culpa pasar por las cosas que me han pasado. Y muy cierto me lo dijo mi terapeuta, o sea, es que tú no decides sentirte mal, tú no decides hacerte daño, son situaciones que llegan a pasar, pero no es que tú decidas sentirte mal, es un mecanismo de defensa que tiene tu propio cuerpo. Entonces, pues yo decido continuar con este medicamento, continuar con la terapia, continuar con mi vida. Sí fue difícil, porque había momentos en los que no quería levantarme de la cama, había momentos en los que no quería hacer nada, había situaciones en las que pensaba que era mi culpa. El estrés que llegaba a vivir a veces no lo podía soportar y eso mismo hacía que mi ansiedad explotara, y por la misma ansiedad que explotaba entraba en conjunto la depresión, y era de, bueno, o sea, es que si sabes que estás mal, ¿para qué continúas? Entonces, pues sí fue complicado y fue difícil. Y poco a poco fui resolviendo las cosas, poco a poco volvió la confianza en mí. No es tanto del tema de la autoestima. Yo sé que si ahorita yo me veo al espejo, podrá decir, esto no me gusta, esto podría, no, pero aún así no es de que me vea al espejo y diga, ay, es que eres fea, ay, es que te falta. No, simplemente puedo verme al espejo y decir, qué chica guapa está. Así los demás me puedan decir, ay, es que te ves fea con eso. Me vale, porque es mi vida. Y con esa parte de la autoestima estoy bien. Ahorita seguimos en el proceso esto de la ansiedad con la depresión, porque la ansiedad me generó la depresión. Y muchos van a decir, ¿cómo te puede llegar a generar la depresión? Es que la ansiedad es una forma de vivir tan al extremo, tan difícil, que todo el momento estás pensando en el futuro, todo el momento estás pensando qué hice bien, qué hice mal, lo pude hacer mejor, o bueno, al menos desde lo que yo viví o cómo lo viví. Y decía, es que ¿para qué continúas así? Si te es muy pesado vivir así, si te complicas vivir así. Entonces me generó la depresión. Ya ahorita les comento, estoy con este proceso ya 6-7 meses creo aproximadamente, que me ayudó a saber controlar la ansiedad, porque algo así me dijo mi terapeuta: la ansiedad no se te va a quitar, la ansiedad va a seguir, la ansiedad, vas a vivir con la ansiedad. Aquí lo que vamos a tratar es de que esa ansiedad no sea destructiva, de que sepas lidiar con ella. Entonces, pues sí, empecé a tratar y darme herramientas para saber cómo solucionar ciertas situaciones para no llegar a la ansiedad o que no llegara a esta crisis. Y poco a poco lo fui solucionando. Llegó en un punto en el trabajo en donde estaba que el estrés era bastante, que ese mismo estrés me generaba más ansiedad. Entonces, pues fue complicado también, porque tuve que tomar la opción de o el dinero o mi salud mental. Entonces, pues decidí mi salud mental, vivir bien, y decidí terminar mi relación laboral. Y actualmente me encuentro mejor, me encuentro bien, me encuentro estable. No he llegado a tener otra crisis de ansiedad, o al menos no tan fuertes. Sí he tenido ansiedad, pero como yo le llegué a comentar a mi terapeuta, o sea, es esta ansiedad que me mueve, pero a lo positivo, porque empecé a hacer un negocio propio
Y esta ansiedad era, y mañana qué publicidad vamos a hacer, y mañana qué se va a hacer, y si me voy a volantear a tal lado, y si me voy a esto, o sea, ya no es, y si no llega gente, y si no funciona, y si todo sale mal. O sea, ya no era desde ese lado, es de, ¿y ahora dónde? Y hay que movernos, y si hacemos esto, y si esto no funciona, hay que hacer lo otro. O sea, llegó el punto en el que pude transformar estas crisis de ansiedad a algo positivo y que me funcionaran a la vida cotidiana. Igualmente, también el medicamento me ayudó porque yo no dormía. No es que tuviese insomnio, más bien yo dormitaba, yo no podía dormir mis 8 horas corridas, que se supone 8 o 7 horas, yo no podía dormir las corridas. Yo siempre dormitaba y también con ese medicamento me ayudó porque también si no duermes bien, también ahí está el detalle. Entonces, les comento esta parte final que fue el llegar con un buen terapeuta, llegar y tener esa confianza de mí misma nuevamente. Muchos que me conocen y sacamos temas así de ¿y qué pasaría de la vida? ¿O qué pasaría con tu pareja? Y yo que les digo, pues a mí me vale, o sea, si pasa esto, que pase. Y les digo, sí, te lo digo bien confiada, pero obviamente sé que me va a doler, pero he llegado a tener decisiones más firmes en mi vida, que si quiero, que no quiero, que sí me beneficia, que no me beneficia, y, y hasta ahorita como he podido sobrellevar todo. Como les comento, o sea, sí fue un proceso muy largo, pero el tiempo pues llega con sus recompensas. Porque yo les digo, yo empecé, y que sepa, yo llegué con la ansiedad desde los 14 años. Yo actualmente tengo 27, o sea, fue un gran tiempo en el que viví así y en el que yo creía que así se vivía, hasta que no empecé a llegar con la gente que realmente te puede ayudar, que realmente te pueden dar herramientas útiles a tu vida, con profesionistas realmente, que fue como poco a poco fui solucionando todo este tipo de situaciones, fui aceptando, fui viendo que todo lo que viví, gran parte no era que yo hubiera decidido o que yo hubiera querido vivir así, sino son situaciones que se te van presentando y que vas entendiendo, pues, y que vas aceptando. Entonces, pues así ha sido todo este proceso de mi ansiedad. Tal vez más adelante les estaré contando otras situaciones de lo mismo que va con la ansiedad, porque les comento, sí llegué ahí a tener unas situaciones con algunas de mis exparejas que también influyeron en esta parte de la ansiedad. Pero actualmente estoy bien, actualmente no diría que estoy 100% bien, obviamente es posible que pueda llegar a alguna recaída de crisis, pero con estas herramientas que obtuve, que conocí, puede que sea más fácil vivir con esta ansiedad. Entonces, como les comento, yo quiero que estos videos o esta breve historia, que ni tan breve pues, les ayude a ustedes a no sentirse solos, que no son los únicos que están pasando por esto, que realmente si necesitas apoyo no estás solo, no estás sola. Aquí vamos a tratar de llegar a tener una red de apoyo para todos, porque muchas veces amistades o la misma familia no están para uno, pero hay más personas que sí pueden estar. Entonces, realmente ese es el propósito de estos videos que estoy haciendo, de generar esta red de apoyo para todos.
y hacerlos sentir y hacerlos saber que hay alguien más que los comprende, que los entiende y que saben que por lo menos de mi parte voy a tratar de estar para ahí en esas situaciones, porque es difícil a veces sentirte solo y saber que no hay nadie, pero realmente sí hay gente que te puede ayudar. Pero bueno, hasta aquí llegamos en este video. Espero que se encuentren bien. Muchos besitos y muchos abrazos. Espero seguir subiendo contenido en este canal. Y pues vamos viendo qué pasa. Estamos aquí, o estoy yo aquí para ustedes. Les digo, esto es con la finalidad de poder tener una red de apoyo para los que lleguen a necesitarlo. Entonces, pues hasta aquí la historia, una breve historia de la ansiedad, de mi ansiedad, de lo que he vivido, de lo que he pasado. Y pues nos vemos hasta la próxima. Y si es que vemos cómo funciona esto. Bye.